Buenas tardes a todos, gracias por haber venido, gracias por acompañarnos hoy aquí. Creo que tenemos una mesa muy interesante y que nos divertirá y que nos enriquecerá. Y os voy a ir presentando conforme tengo de mi derecha hacia allá al fondo. Juan Luis Arzuaga Ferreras, nacido en Madrid, de familia vasca. Paleoantropólogo, es doctor en Ciencias Biológicas por la Universidad Complutense de Madrid y catedrático de Paleontología en la Facultad de Ciencias Geológicas de esta misma universidad. Ligado a los descubrimientos de las cuevas de Atapuerca y desde julio de 2013 director científico del Museo de la Evolución Humana de Burgos, Premio Princesa de Asturias de Investigación Científica y Técnica y otros muchos que no nos vamos a poner a decirlos todos. Doctor honoris causa por las universidades de Burgos y Zaragoza. Y, ya que lo dices... Dime. Tengo más universidades. Más universidades, pues dínoslas. Embajador de la marca España. La Politécnica de Valencia. La Politécnica de Valencia, sumamos, y conferenciante en múltiples sedes internacionales de toda la índole científica, universitaria, etcétera, etcétera, etcétera. A su derecha, pues estupendo, porque no tengo aquí lo que yo debería tener y está aquí. Paco Contreras Molina. Hola, Paco. Muy buenas. Nacido en Elche, de familia granaína, artista multidisciplinar, cantador de flamenco, músico ortodoxo y heterodoxo al mismo tiempo. Está al frente del programa de Radio 3 Extrañas Heterodoxias, precisamente, Premio Gaudí a la mejor música original del 2021, ha colaborado con músicos de la talla de Zetangana, Los Planetas, La Húngara, Israel Galván, etcétera, etcétera, etcétera. Tiene un documental que se llama El Canto Cósmico, bastante reciente y que podréis ver que es una auténtica maravilla, y ha escrito bandas sonoras, también documentales y películas. Muchas gracias por estar aquí. Un aplauso para él. Y para ti. A ver, ahora, por favor, otro aplauso para Juan Luis. Una cosa, a mí no me presentes, a mí impreséntame. Tú eres impresentable. Por eso, impreséntame, por favor. Antonio Luis Aduriz, nacido vasco, pero de familia vasco-navarra. Sí. Nacido en San Sebastián. Titular del restaurante Bugariz, 2 estrellas Michelin, 3 horas Repsol, en 50 Best del restaurante de los mejores del mundo, premiado y reconocido internacionalmente. Ha trabajado en las cocinas más potentes y grandes y famosas de este país. ¿Cuándo trabajaba? Ahora ha dejado de trabajar, pero por eso viene de conferenciante. Pero, ¿qué le vamos a hacer? Premio Nacional de Gastronomía. Bueno, ha trabajado en Bulli, con Ferran, Berasategui, Subijana, etcétera, etcétera. Premio Nacional de Gastronomía por la Real Academia. Importantísimo. El premio. mejor. No, Premio Andalucía de Gastronomía. Por eso, que tuve el honor de darle personalmente. Por lo que hace por la gastronomía española y andaluza, que diga, ya hablando absolutamente en serio, un enamorado de nuestra tierra, permanentemente, ya tenemos que echarlo casi cada vez que viene, pero aquí está siempre que puede, apoyando a la gastronomía andaluza. Creador y director del Congreso de Diálogos de Cocina, articulista, escribidor, colabora en El País habitualmente y ha publicado libros, pues no sé, una barbaridad. Cerca de 20. Una barbaridad. 20. Pero de esos que tienen muchas fotos, ¿no? Sí, son... Poca letra. Y con las mismas recetas. Bueno, pues ellos tres los hemos juntado aquí para hablar de gastronomía y de cultura. Dos especialidades o dos disciplinas que andan por ahí un poquito sueltas y que en este programa andaluz de cultura gastronómica, en cuya sede estamos haciendo esta conferencia, pues pretendemos unir cada vez más y que la gente tenga en su cabeza y en su visión, en su conocimiento, que gastronomía y cultura
están unidos para siempre y vienen, según me dijo aquí el maestro en otra conferencia, vienen unidas desde el principio, por decir así, del principio de los principios. Ellos, como veis, tienen una base, ya que hablábamos antes, al referirme a Paco, ortodoxa, porque son gente importante, con mucho conocimiento, con mucho saber a sus espaldas, pero a mí me gusta más y me entretiene más su parte heterodoxa, la parte gamberra que tienen los tres de ver la vida, de ver la gastronomía, de ver sus disciplinas y de salirse del tiesto. Y eso es... Mear fuera del tiesto. Efectivamente, sí. Pero esta quería ser finolis. Y entonces, pues le traigo aquí para charlar un poquito. Os voy a empezar con una frase y me la comentáis. Decía Friedrich Nietzsche, y vosotros me decís, amigos, que no se ha de disputar sobre el gusto y el sabor, pero si toda la vida es una disputa por el gusto y el sabor, ¿qué opináis? ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué? Yo hubiese quedado que es una disputa. Es una disputa. Es una disputa. Sobre todo. Sobre todo. Sobre cualquier cosa. Sobre cualquier cosa. Y sobre el gusto y el sabor especialmente, ¿no? Claro, yo que vengo del mundo de la música, el gusto puede ser un término que nos puede ser familiar. El sabor, aunque en el flamenco se utiliza mucho el término como metáfora del sabor, pero es difícilmente trasladable. Solamente me ayudaría una frase de, ya que estamos en una peña flamenca, de la Piriñaca, que dice que cuando ella cantaba la vocal le sabía a sangre. A sangre. Yo creo que tal vez el sabor, si lo analizamos desde el flamenco, tiene que ver, esa disputa tiene que ver con la violencia. Hay algo de la violencia, para mí tiene que ver con algo con la violencia, sí, no sé, lo dijo ahí. Wow. Poca broma, poca broma. Bueno, yo lo que sí... Yo suelo ir con una camiseta de no sé, que no me la he traído hoy porque ya la tenía usada y me he venido con esta otra que me parece más, no más, las limpias, más propicia. No las lavas, no. Mismo color siempre, ¿no? Exactamente. Y vengo de un viaje de Japón donde siempre me descubren precisamente que sé poco y que siempre hay una tensión entre lo que crees que tú conoces y con lo que te falta por conocer, lógicamente. Me dieron en un restaurante, de forma como muy solemne, un plato que eran huevas de pepino de mar. El pepino de mar, aquí hay pepino de mar, lo que pasa es que seguramente no se ha consumido, no hay cultura de comerlo, pero en Asia hay mucha cultura de comerlo. Y había dos platos con huevas de pepino de mar. Uno con las huevas tal cual, me dijeron, mira, ahí están las huevas de 5 pepinos de mar. Y en este otro papel, que eran huevas de pepino de mar seco, hay las huevas de 20 pepinos de mar. Entonces me dieron el primero y era una textura mucilaginosa, era una textura como de mocos. Un sabor yodado, fuertísimo, con un punto de amargo muy, muy punzante y muy desconocido. Cuando hablamos de gusto y de sabor en gastronomía, solemos confundirlo porque hay una disociación muy fuerte mental, pero no en el lenguaje, pero no el mental, que es, hablamos de gusto, pero en realidad cuando hablamos de gusto y textura. Esta textura tan particular no es para todo el mundo. Yo pensé, si esto yo lo saco en Mugaritz, en un plato, esto mismo, que me lo están dando como si fuera un tesoro, se lo doy a comer a la gente, o sea, ya piensan que me he vuelto loco y ya piensan que ha sido una vuelta de tuerca de alguien que quiere llamar la atención. Pero en según qué cultura, cómo aterriza y cómo lo posas, realmente es algo que tiene una trayectoria de tiempo histórica y ellos están convencidos que ese gusto, esa textura y ese concepto es realmente algo espectacular. Y lo podemos trasladar a cualquier cultura y a cualquier momento. Cuando hablamos de gusto, es adquirido generalmente. Hemos desbordado lo biológico y estamos en lo cultural. Aquí coméis ortiguilla de mar, coméis una anémona. Joder, pues dáselo a según quién y a ver qué te... O la sangre. O la sangre, y a ver qué te cuenta. Entonces el gusto se construye. Pero hablamos de buen gusto o mal gusto, según qué culturas, ¿no? Tú hablas de buen gusto cuando hablas de gusto, ¿no? Yo hablo de que incluso la concepción del buen gusto
se forja. ¿Y del mal gusto? Bien. Pues también, seguramente, si te señalan el mal gusto y aprendes lo que no es de buen gusto. Nosotros ahora mismo le estamos invitando a la gente a comer con las manos. Toda la vida ha sido como un gesto de gente humilde, de casa. Yo creo que es un gran placer extender la boca a las manos, a los dedos y empezar con la textura desde, bueno, la sensorialidad. Entonces, claro, es que todo va cambiando, todo se va recomponiendo y todo tiene que ver con una serie de códigos que se asumen culturalmente de forma generalizada o no. Claro, lo que tú comentas a partir de las palabras de Nietzsche, a mí me interesa mucho, no tanto la disputa del sabor y el gusto, sino la disputa entre qué coño entendemos por sabor y gusto. Claro. ¿Qué entendemos por eso? ¿No? La fase tiene trampa, ¿no? Claro, porque depende de por primera vez en 15 años hemos arrancado y estamos sosteniendo una conversación los primeros 10 minutos sin que diga una palabra Arzuaga. Bueno, es como estáis equivocados en todo. Estaba esperando a que siguierais equivocándoos para intervenir. Seguid un rato y luego yo... A mí me interesa mucho, por ejemplo, de Mugaris o otro tipo de concepciones, de cambios, de ideas. Claro, esta cosa de cómo cambiar las lógicas del buen gusto, mal gusto, etc. ¿No? Por ejemplo, yo recuerdo, y yo lógicamente voy a hacer muchos símiles sobre el sonido y la música, que creo que también van a venir bien en este contexto. Hay un músico experimental mítico español, valenciano, que se llama Llorens Barber, campanólogo. Yo he tenido la suerte de trabajar con él. Y a él le preguntaban, él es un músico de músculo, como solemos decir, músculo en el sentido de que toca campanas, platillos, ¿no? Hace conciertos de 24 horas, etc. Usted, Llorens Barber, ¿cómo suena su música? Dice, mi música suena igual de mal que suena el mundo. Pero eso significa que su música gusta al mundo, porque estamos acostumbrados, nuestro gusto sonoro tiene que ver con lo mal que suena al mundo, no con lo bien que suena al mundo, sino con lo mal que suena al mundo. No sé cómo se podría trasladar realmente a la gastronomía o a otros ámbitos. Es fácil, con lo mal que come la gente en su casa. Sí, ya está. ¿Habéis acabado ya? Sí. Pues bueno, lo que llamáis gusto es esencialmente olfato. El 80% de lo que la gente llama gusto es olfato. No tiene que ver con las papilas, es otro sentido. Cosa que, por cierto, se ha puesto muy de manifiesto con la epidemia de COVID, que afectaba al nervio olfativo y hacía que las personas la comida no les supiera, no la encontrasen gusto. Pero cuando hablamos de gusto, y eso es sorprendente, y conviene tenerlo presente, de lo que estamos hablando en esencia es de olfato. Hay un poco de, sí, percepción de la textura, por ejemplo, y hay papilas también gustativas, además muy especializadas para diferentes tipos de sabores, pero básicamente es olfato. Y el olfato es un sentido que es muy interesante para lo que nos trae aquí, para lo que estamos hablando, porque tiene una conexión directa, todos los sentidos van a parar al cerebro. Sorprendente. Es decir, que no sentimos con la lengua, ni con el paladar, ni con la nariz. Igual que cuando nos pinchamos en un pie, no sentimos en el pie, sentimos en el cerebro. Se siente y todas las experiencias se producen en el cerebro. De manera que nada ocurre en la periferia, todo está dentro. Pero todos los sentidos para llegar al cerebro, incluyendo el gusto, pasan por un órgano que se llama la amígdala doble, que es como una estación central, como la estación de Sol en el metro de Madrid. Todo o como los americanos dicen que es como Central Station. O sea que todos los sentidos, toda la información pasa por el tálamo, luego va a la corteza cerebral y ahí en el tálamo eso se modifica, se filtra, se selecciona, excepto uno. Y ese sentido que no pasa por la estación central, sino que va directo al cerebro, es el olfato. Y eso es lo que lo hace un sentido, primero, el más primitivo de todos, el más antiguo, y eso tiene mucho de interés, ¿no? Porque es el reptiliano por excelencia, es el sentido primario, si queréis, ¿no? Y en segundo lugar, porque además de ir a una zona de la corteza cerebral especializada
en apreciar ese tipo de sensaciones olfativas, llega antes por un atajo a un órgano muy pequeñito que se llama la amígdala, que está muy cerca de otro órgano muy pequeñito que se llama el hipocampo. Bueno, la amígdala es la que controla las emociones. De manera que, por ejemplo, el miedo, cuando sentís miedo, esa sensación, ese estado de ánimo, lo produce la amígdala. Así que tenemos un sentido que no pasa por el filtro de la estación central, que va por libre, que es primitivo, que es ancestral, que es reptiliano, que no podemos, que no controlamos, que nos controla a nosotros y que va directamente al órgano responsable de nuestras emociones. Es el sentido emocional por excelencia. De manera que, de alguna forma, se suele decir que en realidad el olfato, estoy hablando del olfato, lo que produce es esencialmente sensaciones y recuerdos. Así que lo que percibimos, en los demás sentidos nos proporcionan sensaciones, pero el olfato nos produce emociones. Es un sentido que provoca emociones. De manera que tenéis que hacerle más caso al olfato. Quiero decir, en el análisis teórico, porque el gusto es un sentido como los otros y los receptores son como los otros. El auténticamente mágico, ¿no? El interesante de todos, el que de verdad en el que merece la pena centrarse, el olfato, ese que va directamente al órgano de las emociones. Los demás sentidos, podríamos resumir, producen sensaciones y el olfato produce emociones. El mejor ejemplo de lo que estoy diciendo, viendo a la literatura, está en esos párrafos maravillosos del libro de Proust, A la búsqueda del tiempo perdido. La famosa página dedicada a la Magdalena, que es un compendio de lo que representa el sentido del olfato. Es decir, la clave está en el olfato. Y eso lo hemos sabido porque el olfato produce emociones, recuerdos. Eso lo hemos experimentado recientemente con esta experiencia, ¿no? Si nos quitan el olfato, el gusto es poca cosa. Es un sentido informativo. Nos informa, incluso puede ser útil en términos de supervivencia, porque nos puede informar de lo que es tóxico o de lo que es perjudicial, ¿no? Pero es un sentido más. Capta información, moléculas en este caso, información del exterior, y esa información se procesa en el cerebro. La magia está en el olfato. Por eso yo creo en la gastronomía, no lo sé, porque todo esto me lo estoy inventando ahora sobre la marcha. O sea, no es un libro, yo este libro no lo he escrito. Lo del olfato es verdad, que pasa por la amígdala. La parte de la biología sí me la sé. Pero estaba pensando que no sé si le prestáis suficiente atención, además a decir que sí, que el olfato, pero a lo mejor cuando pensáis en la experiencia gastronómica, no sé si no sois conscientes de que si les tapáis la nariz a los que están comiendo allí, todo lo que producís no vale casi nada. Es decir, una persona que tenga el nervio olfativo dañado o alguna enfermedad que le impida oler, la comida que preparáis sí tiene textura, pero verdaderamente se queda en un 10% a lo mejor. Os doy este elemento de reflexión. Agradecido por alusiones. Yo sé que lo que hacemos no vale casi nada, pero la gente lee más mis recetas que tus artículos, que lo sepas. Dicho esto, te diré que el olfato es muy importante porque yo cuando me he cruzado contigo he dicho, qué bien me huele este hombre. Sí. Bueno, mira, he citado a Proust. Quizá debería haber citado El perfume, ese libro. Quizá debería haber citado ese libro que escrito desde la literatura, ¿no? Ahora Acantilado ha sacado, ¿no? un nuevo libro sobre perfume de la época del Susskind, rey. De la época del rey. Otra historia, ¿no? Chanel 5, ¿no? Chanel número 5, ¿no? Ha hecho un libro muy interesante sobre pero eso. el pelotazo lo dio Patrick Susskind con El perfume. Y es que este hombre, de una manera
pues eso, literaria, intuitiva como Proust, descubrió la importancia del olor también. Las hormigas tienen feromonas, ya sabéis, las abejas tienen feromonas, se comunican por medio de moléculas, ¿no? Pero en el olfato sí, efectivamente hay atracción, repulsión, hay ternura, hay emoción. Los niños huelen a niño, ¿no? O sea, que el olfato es Huelen a nenuco. A nenuco. Los niños huelen a Y nenuco. mi padre. Oye, Paco, y eso, a mí, yo me recuerdo de haber... Mientras hablan, voy a buscar ese párrafo de Proust, porque es sensacional. El de la Magdalena. Muy breve, muy breve. Seguid. Decía yo que yo muchas veces he oído decir que tanto el olfato a la gastronomía o el comer a través del olfato te recuerda lo que estamos hablando de Magdalena de Proust, pero que principalmente la disciplina que más llega a esos sentimientos es la música, ¿no? Es decir, que más te viene a la mente atrás. Bueno, ahí podía hablar muy bien Juan Luis sobre la importancia del oído, ¿no? En un sentido anatómico. Pero sí es verdad que con Antonio hemos hablado muchas veces, ¿no?, sobre la importancia del sonido. Se habla mucho sobre la importancia visual de los platos, de los espacios, sobre la importancia eso del olor, que sigue siendo... Recuerdo que Antonio y yo lo hablamos hace unos meses, ¿no?, en Donosti, cuando Antonio le decía a unos amigos que estábamos comiendo, pero oler los platos, no lo engulláis, oler los platos, ¿te acuerdas? Ahí en Muca. Y yo creo que sigue siendo una falta, pero no solamente de la gastronomía, sino del mundo en general, la falta de escucha, que se puede, lógicamente, ampliar a otros terrenos, ¿no? Hay una gran falta de escucha, ¿no? Y sí es verdad que en Mugaris hubo algunas experiencias, ¿no?, en relación con el sonido, con la memoria que el sonido puede encerrar. Sabemos bien que el sonido no tiene un significado, no tiene un significante, ¿no? No sé si conocéis la tendencia, la disciplina o la corriente conocida como la música concreta, no la música concreta. Simplemente pretendía que los sonidos, cuando tú tomas un pequeño espacio de sonido, digo espacio porque es tiempo al fin y al cabo, un espacio de sonido, y lo descontextualizas, ese sonido deja de contarte lo que ese sonido se supone que es culturalmente hablando, ¿no? Eso a mí siempre me ha interesado mucho, para descontextualizar, sobre todo para trabajar fuera de las mochilas culturales, ¿no?, y desestabilizar, en el buen sentido del término del verbo, pues la escucha, ¿no?, y lógicamente agilizar y activar otro tipo de escucha, ¿no?, otro tipo de escucha crítica en este sentido. Y a mí siempre me ha interesado todo eso muchísimo, por eso entiendo que el sonido, si lo desarraigamos de sus componentes más culturales, hay un campo de conocimiento, no tanto de reconocimiento, que tal vez es lo que hoy en día más se trabaja, ¿no? Reconozco una lata, reconozco cómo se abre una lata de cerveza, reconozco cómo cuando abro una conserva, cuando frío un huevo, ¿no? Hay unos reconocimientos culturales, ¿no? Pero a mí me gustaría mucho más que eso también se cruzara, ¿no? Que tal vez los sentidos de repente entraran, en una serie de crisis siempre que en un sentido positivo, para que el sonido nos cuente otras experiencias, ¿no? Al fin y al cabo es esto, es tener otro tipo de experiencias, ¿no? Por eso nos gusta hablar de música experimental desde ahí, desde encontrar otro tipo de experiencias, no tanto una tendencia estética, no tanto eso, ¿no? Bueno, un segundo, por alusiones. A ver. Tú coges una flor de jazmín, el aroma a jazmín, y tiene más de 80 moléculas aromáticas. Desde el punto de vista técnico se hace un jazmín absoluto a partir de esas 80 moléculas, pero puedes hacer un jazmín simple a partir de las 5 moléculas que tienen más peso, que tienen más presencia. Y es muy curioso porque te encuentras que en las moléculas del jazmín... ¿Os gusta el aroma jazmín a vosotros? ¿Hay alguien que no le guste el aroma jazmín? A ti no te gusta demasiado. Tiene lógica y te voy a explicar por qué. Porque cuando haces el jazmín simple, dentro de esas 5 moléculas hay una que es el paracresol y otra que es el indol. El indol es el aroma de las aguas fecales, está presente en las aguas fecales. Y el paracresol es el aroma que está en las cuadras, en los espacios cerrados con animales. Claro, si tú las descontextualizas, pues concho, o sea, eso, pues hablamos del sonido. Sí, Pero ¿qué ocurre? Ahora me paso
a un elemento complejo que es la vainilla. En el mundo, la vainilla es el aroma, el sabor aroma que más productos saca todas las empresas del mundo, sacan más aromas en el mundo. Hay un 1% vainilla natural con respecto al 100% de los aromas de los productos con aroma vainilla. Esto quiere decir que casi todos los aromas que hay de vainilla en el mundo, el 99%, son sintéticos. ¿Qué sucede? Que dentro de los aromas y complejidades que tiene la vainilla, la principal aroma es la vainillina, que es con lo que se hace el 99% de los productos. Pero la magia de la vainilla natural es que en esa complejidad de elementos que tiene pequeñas distorsiones, tiene faltas. Estamos en un sitio de flamenco, ¿no? A mí me dijeron que el flamenco se baila con faltas de ortografía. Y a mí me encanta todo lo que tenga faltas de ortografía, cojeras y errores y manchones. Entonces, los aromas en gastronomía, casi todo lo que tiene pequeñas distorsiones y pequeñas imperfecciones, consiguen hacer algo que es mágico, consigues la magia. Desde la absoluta, cuando tú lo separas y te vas a la hipotética perfección, tienes una cosa que no te transmite nada. Sí, en la música, pues claro, ese es el terrible mundo de la disonancia, ¿no? Yo he cantado muchas veces en territorios donde la disonancia se escucha como un error, ¿no? Como en una comida muchas veces lo podemos relacionar con el amargor, ¿no? Con ciertos tonos amargos, ¿no? Y eso siempre es muy, muy difícil. ¿Amargo bailarín? Amargo también porque es camello, entonces sí, él conoce... Rafael Amargo es camello también, entonces también conoce cosas amargas, pero bueno, más allá de eso... Sí, entonces ahí entraríamos un poco en esa... Ahora, Arzuaga, dinos, ¿estáis equivocados? No, yo lo que creo es que debe pasar a la siguiente pregunta. Eso lo ¿Lo has encontrado de Proust? Sí, bueno, de Proust vale la pena hacer la búsqueda. He encontrado el párrafo, pero bueno, luego he pensado que mejor que lo leáis, porque es una maravilla, el párrafo, es una maravilla. De hecho, la traducción española de La búsqueda del tiempo perdido, que el primer tomo tiene una traducción muy difícil de traducir, porque es Dicoté de Sessuan, que es muy difícil traducir en español. La traducción es de Pedro Salinas. O sea, es un gran poeta español que hace la traducción de la obra de Proust y es una traducción magnífica. Y Proust es un autor que hay que leer, yo digo que es una lectura de verano, ¿no? De eso que dices, bueno, tengo tiempo, porque hay que leerlo muy despacio, pero es maravilloso. Lo que pasa es que con el ritmo, es un buen ejemplo del tipo de vida que llevamos, ¿no? No se puede leer a Proust a la velocidad a la que vivimos ahora. Sería un buen libro para un verano inolvidable, ¿no? Es decir, aquel fue el verano que leía Proust, ¿no? De esos veranos que recuerdas, que dices, verano de, por ejemplo, yo lo leí en un verano, por ejemplo, ¿no? Y recuerdo ese verano, y recuerdo lo que pasó ese verano, ¿no? Y fue un verano especial, por otro lado, pero que no estaría mal que dijerais, verano del año 2024, el verano en el que leía Proust, ¿no? Esas son las cosas bellas de la vida, ¿no? Ese tipo de recuerdos. Entonces, recuerdo que estudiando el libro de Proust, me pregunté cómo era la Magdalena, qué forma tenía la Magdalena. Bueno, entonces resulta que hay páginas y páginas y páginas en Internet, porque hay frikis y frikis y frikis, sobre la Magdalena de Proust. ¿Cómo era la Magdalena de Proust? De hecho, Proust dice que las magdalenas, la que le dio a comer su abuela, era una magdalena que tenía como el molde de una venera, de una concha de peregrino. O sea, que está como acanalada. Que tiene, eso es lo que sabemos, lo que dice él, de cómo es la magdalena. Pero luego hay montones de páginas. Se dice que es una magdalena que se hace en Brest, que era donde él, bueno, la zona donde él veraneó y tuvo la experiencia. Entonces, averiguar cuál es la magdalena es una cosa que preocupa y obsesiona. En Madrid hay una pastelería, también, a la que también llegué, claro, que se llama la Magdalena de Proust. Entonces, ¿qué magdalena era esa, no? Que él la tomaba con té y que le produjo pues todas esas emociones, porque este es el sentido de las emociones. Ahí hablamos también del gusto estético de la magdalena.
Bueno, claro, ¿no? pero es que a mí me gustaría yo quería revivir la experiencia de Proust. ¿Y Revivir. no tenéis algo con lo que revivirla, que no sea una Bueno, pues magdalena? que, Os bueno, no, pregunto. la experiencia con la magdalena, o sea, yo quería comerme la magdalena famosa, pero yo dije, claro, no es una magdalena de estas industriales que son de la abuela, todas dicen de la abuela, la magdalena de la abuela, las hacen allí en una fábrica. Ahí Antoni tiene mucho que decir sobre la cocina Bueno, de la pero abuela. para tu restaurante, o lo que sea, a lo mejor la magdalena auténtica de Brest, alguna de las páginas más informadas, pero es todo el mundo proustiano es un mundo fantástico, porque Proust realmente es un psicólogo, es un gran psicólogo. Escribe muy bien, pero por un método, la psicología es una ciencia que se puede estudiar objetivamente de mala manera, porque nadie sabe lo que piensa el otro, te lo tiene que decir, intersubjetivamente si queréis, pero es un problema saber lo que siente y piensa cualquier otra persona, ¿no? Bueno, pues entonces una forma de averiguar cómo funciona el ser humano es por la introspección, examinándonos a nosotros mismos. Y Proust hace un ejercicio espléndido de introspección. Yo os animo, ahora pasamos a la siguiente pregunta, que os animo a que tengáis vuestro verano Proust. Vuestro verano Proust. Proustiano. Fernando, Y que digáis, aquel fue el verano 24, me enamoré, lo que fuera, me divorcié, da igual, pero fue el verano en el que leía Proust, aquel largo verano leyendo De la Proust. Magdalena. Y tú, si te examinas un poco, Fernando. ¿tienes una magdalena en tu vida? Es Pero decir, cambia de pregunta. no, porque voy a otra cosa. Voy a otra cosa. Está atascado. A ti la gastronomía. a ver, pero a Dime, mí me ¿qué- imagino que como yo tengo magdalenas en diferentes épocas de mi vida. Son diferentes magdalenas. Luego tengo una aportación ahí. Sí, y te explico por qué. Porque yo la primera vez que comí comida japonesa fue con 18 años. La primera vez, y fue en Múnich, en un viaje que me llevó Ramón Roteta, que en aquel momento era un cocinero pues más en auge, muy conocido, y yo no entendí nada de la comida japonesa. Y es curioso porque yo asocio todo lo que como ahora en Japón, lo asocio a personas, a momentos y a experiencias. Entonces yo tengo mis no magdalenas de tienes- niñez y mis magdalenas posteriores. Claro, tienes que hacer, ¿Pero qué tienes te que produce? asociar con experiencias Claro, nuevas. es como si dijéramos toda la educación sensorial es asociativa. Sí, sí, a mí me pasa con los vinos de Jerez, que yo no los conocía. O sea, me he educado a mí mismo, me lo he propuesto, ¿no? Aprender a apreciarlos, porque no estaban en mis recuerdos. De todas formas, ya en un plano más lúdico, nosotros vivíamos en un pueblo que se llama Tolosa, en Guipúzcoa, y allí son famosas por las alubias. Y a mí me daban alubias todos los días comía alubias. Y llegué a... Esto no me atrevo a reproducir porque entonces me pueden declarar persona non grata. Llegué a odiar a las alubias de Tolosa. Me gustan todas las alubias, me gusta la fabada, me gustan menos las de Tolosa. Esto no se puede decir, pero fue a causa de un exceso de educación sensorial, ¿no? Entonces yo ya en aquella época de pequeño tenía una pulsión terrorista, digamos, y cuando me decían, a ver, ¿a ti qué es lo que te gusta? Allí comíamos alubias y judías verdes, vainas, llaman, judías verdes. Y yo, a mí no me sorprendía, bueno, yo entendía que era la comida que había y que se comía eso, pero me sorprendía enormemente que nosotros veraneábamos en un caserío, esto fue antes de lo de Proust, veraneábamos en un caserío y entonces ahí nos cenábamos todas las noches indefectiblemente vainas, judías verdes. Y yo decía, bueno, pues claro, pues será lo que da la tierra para que comerse esto. Pero me sorprendía enormemente que mis padres y tíos, veraneábamos toda la familia, decían, está buenísimo. No podía entender, y decía, bueno, pues habrá que comérselo, pero está buenísimo. Decían, qué ricas están las vainas. Esto me producía una enorme perplejidad. Y entonces cuando me preguntaban, ¿y tú, niño, qué es lo que te gusta comer y tal? Yo decía, yo la paella valenciana, que no la había tomado en mi vida. Pero era ya una pulsión para salir, escapar de las leguminosas.
Y me ha quedado, de los barrotes verdes de las judías. eso me ha quedado ya en la mente. A mí me gustan mucho las comidas que de infancia te pueden encantar y que después pierden todo el encanto, ¿no? A mí me pasaba con las galletas Río, por ejemplo, las odio ahora mismo. La paella, antes la odiaba, la galleta Río. Me gustaban mucho, ahora las odio. La paella no me gustaba nada, ahora la amo. Sí. El melocotón me encantaba mucho, ahora lo odio. A mí todas estas relaciones, no tanto una memoria nostálgica de lo que te rememora, sino a mí me interesa más todo lo traumático que hay en relación con todo eso también. Yo recuerdo que el caserío olía, todo olía. No sé si es porque entonces yo tenía más de esa... Todo olía, pero los zapatos, la pelota, de jugar a la pelota. O sea, recuerdo, hubo un tiempo en mi vida en el que todo olía. La ropa que nos poníamos, la ropa de cama, la comida, por supuesto, el propio caserío, la madera que crujía, pero que olía. Y yo he perdido eso. O sea, yo recuerdo en mi infancia que vivía en un mundo olfativo. No sé si les pasa a todos. Yo con la fábrica de mi padre, la fábrica. Mi padre era trabajador de fábrica, de calzado, y he escrito bastante sobre cuando él llegaba, se quitaba la ropa de trabajo y olía su fiambrera, que me dejaba los restos que él no comía en la fábrica para que yo tuviese ese premio, un poco de chorizo, un trozo de tortilla frío, algo así, y sobre todo cuando le daba un beso recién llegado, el olor a fábrica, ¿no? Al caucho que ellos trabajaban. No olía el mundo más. Oye, todo esto lo habéis notado post-pandemia, digo, porque igual habéis pasado el COVID y habéis perdido el olfato. Ya, no sé. Pues no, pero eso es una maldición, eso es una desgracia. Perder el olfato es una desgracia. Debe de serlo, yo no lo he perdido. Tampoco. Pero a mucha gente le ha pasado. Con la pandemia, mucha gente. Bueno, ¿y sois felices comiendo, oliendo y comiendo? ¿Lo pasáis bien? ¿Qué os produce la gastronomía? ¿Qué os traslada? ¿Os parece...? ¿Cómo te deja? ¿Cómo lo sientes? ¿Cómo lo vivís? ¿Sois felices comiendo? ¿No lo sois? ¿Solamente a ratos? ¿Cómo os afecta la gastronomía personalmente? Que hablen ellos y luego yo Tú les corriges. Los de la otra mesa. Bueno, vamos a ver. Para mí la gastronomía, yo lo puedo contar de muchas maneras, pero lo voy a contar a Arzuaga. Lo voy a contar a lo Arzuaga. Cuando de repente me encuentro en Maldivas, metido en una isla, que le dabas la vuelta en 50 minutos y ya se había acabado mi mundo y tenías solo que leer y no tenías mucho más que hacer. Y no tenías a Prus. Y no tenía, claro, exactamente. Te das cuenta que acabas viviendo en esa especie de ciclo donde lo que te importa es el desayuno, te emociona la comida, te emociona la cena y ya te metes a la cama pensando en el desayuno siguiente. ¿Y en la pandemia? O sea, en el confinamiento, ¿pensábamos más en la comida? Yo creo que sí. Yo sí. Y en la lectura, en las dos cosas. Bueno, pues yo quiero pensar que siempre está ahí presente, le prestas más o menos atención. Para mí es muy importante la gastronomía porque normalmente en muchas ocasiones va asociada a personas y a sobremesas. O sea, es decir, compartir, y eso a mí me da la vida. Para mí es tan importante lo que como con quién lo como y cómo lo como. Es decir, todo el contexto ese es fantástico. Me permite conocer culturas, me permite pensar por qué comen de esa manera y no de otra. Me permite evaluar cómo está cambiando una sociedad. Me permite asombrarme, preocuparme, alarmarme. Realmente hay una especie de latido en todo lo que tiene que ver con la alimentación que te va indicando cómo va el mundo, cómo es el mundo, cómo son las sociedades y hacia dónde va. O sea, es decir, hay muchísima información alrededor de un plato. Muchísima es muchísima. Y a mí me interesa porque soy curioso. Al final estamos hablando de cultura y gastronomía. Lo que estás diciendo absolutamente es que van íntimamente unidas por muchas razones. ¿no? Si pensamos ahora, por ejemplo, la cocina, decíamos, oye, esto es cocina, no sé, voy a decir una tontería, la cocina clásica. Yo pienso, ¿qué es la cocina clásica? Que es un mínimo común denominador en el mundo de la hotelería. ¿Cómo era la cocina clásica antes? ¿Qué se entendía que era la cocina clásica? ¿Y a quién representa?
¿Y a quién define? ¿Y a quién arropa? Y dices, ¿qué es hoy la cocina clásica? Pues lo que dan en los hoteles. En todos los hoteles a donde vayas que todavía den algo para comer, tú te vas a encontrar que tienen ensalada César y Club Sándwich, universal, en el mundo entero. Y dices, ¿cómo han llegado ahí? ¿Por qué son esos y no son otras cosas? No sé, cuando de repente vas a lugares concurridos que están diseñados para que acceda mucho público, a mí me preocupa, por ejemplo, los embudos de llegada y salida del mundo a un país nuevo, que normalmente son los aeropuertos, puertos, ¿no? ¿Qué se da de comer? Yo muchas veces digo, señores con respeto, señores de AENA, que igual hasta aquí el director general de AENA, señores de AENA, Casi seguro. digo, oye, sí, casi seguro, Suele caer, no suele tenía otra caer. cosa que hacer que venir a vernos a nosotros. ¿Cómo es posible que por Barajas o por la T4 o por Bilbao o por lo que tú quieras, cómo es posible que la primera imagen que tienen millones de personas sea este tipo de cocina, que no representa la cocina de un país, que presume de cocina? Entonces, yo todas estas cosas las pienso mucho. ¿Y en qué se han convertido esos espacios concurridos? ¿Y por qué? ¿Y por qué? Porque no es solamente poner responsabilidades en unos, son responsabilidades generales, ¿no? ¿Qué le damos más importancia? ¿A la gente qué le da más importancia? Recuerdo yo una parada de salto de avión viniendo de Japón en Helsinki, todo congelado, me bajo para un rato para coger el siguiente avión y de repente me encuentro un cuchitril de 6 metros cuadrados que pone tapas. Vendían salchicha y no sé qué otra cosa, pero el nombre era tapas, y te quedas completamente alucinado. ¿Las tapas son de Helsinki o de Reykjavik? Me quedé así como un poquito, te quedas como un poquito chocado, ¿no? Total. ¿De dónde son? No, Bueno, pero para mí la gastronomía es todo eso y mucho más. Pues les voy a dejar ahora, ya que les he dado la entradilla y muchas ideas, voy a dejar que me corrijan. la gastronomía es todo es la historia de la humanidad. Es decir, que no hay por dónde empezar, hay por dónde empezar, no hay por dónde acabar, porque es la historia de la humanidad y los viajes desde la agricultura en cada sitio con unos productos diferentes, y la ganadería, y en cada lugar con diferentes materias primas, historias de conquistas, guerras, civilizaciones, la historia de la humanidad, viajes, geografía, descubrimientos. Se incorporan productos de otras culturas, se globaliza o no se globaliza, se incorpora más que se globaliza. El pimentón pasa a convertirse, sustituye a la pimienta, lo que venía de Asia ahora viene de América, pero entonces ya se convierte en algo autóctono. En fin, hablar de gastronomía como cultura es que yo creo debería ser innecesario, si no fuera por la poca cultura que hay, porque hablar de la historia de la alimentación, de la comida, tiene vertientes que tienen que ver con la salud, todo lo que tiene que ver nutrición y salud, y que está continuamente en todos los medios, suplementos de periódicos de vida saludable. O sea, hay mucho en este sentido, pero bueno, o sea, es que no se entiende la historia de la humanidad sin la comida y sin la gastronomía. O sea, eso lo es todo, verdaderamente lo abarca todo. No tiene mucho sentido ponerse a discutir si la gastronomía es cultura o la cultura es gastronomía, es la historia de la humanidad. Pero yo sí que quería hacer un comentario al hilo de una conversación que hemos tenido en el coche, que es una cosa que yo me esfuerzo por transmitir a mis alumnos, y es que se esfuercen por ser contemporáneos, es decir, por vivir en el mundo que les ha tocado, en la época que les ha tocado. Y antes comentábamos, una anécdota personal mía, que yo vivía en Madrid, en el corazón de la movida, y yo era un estudiante universitario, iba a todos los bares, como va cualquier estudiante, y ahí cantaba Antonio Vega, o Los Secretos, o quien fuera, o Alaska. Y para mí, pues era el que estaba cantando ahí. Y luego, posteriormente, descubrí que yo había estado en la movida. O sea, pero cuando no estaba pensando en que formaba parte de algo, ¿no?
No, uno no se esfuerza en vivir su tiempo, lo descubres años después. Esto viene a propósito de que nosotros, los de nuestra generación, hemos tenido el privilegio de pasar de una alimentación absolutamente local. O sea, yo que vivía en el País Vasco, yo no conocía el aceite, simplemente el aceite. En mi casa nunca hubo aceite. Se echaban las ensaladas, se echaban las judías verdes, mira tú por dónde. Pero quiero decir que, y con vinagre, ¿no? Que todavía las hacía peores. Pero me refiero que el aceite, pues tuve que salir de allí para descubrir que existía el aceite. Entonces, hemos pasado de... Y todo eran guisos, todo, pero no que fuera característico, no. Es que no había otra... No, yo no recuerdo haber hecho ningún asado, nunca, nada. A lo mejor un besugo al horno, una cosa así. Pero quiero decir que nosotros hemos vivido el paso de una alimentación, no diré gastronomía, alimentación, basada exclusivamente en lo local, en la producción local del territorio, pero de un territorio, en fin, con un radio de pocos kilómetros, ¿no? Hemos pasado de eso a la globalización. Nosotros hemos vivido ese tránsito. En cierto sentido, somos unos testigos de la historia, ¿no? Hemos venido de comer lo del caserío y nada más que lo del caserío, a de pronto comer sushi. No sé. Y eso es un fenómeno... La sushi es la del caserío de al lado. La sushi. La sushi. La sushi, sí. Pero no era que olía a vainas. No era fácil. Olía a vainas. A vainas, olía a vainas. No, pero es muy curioso cómo ha ocurrido. Y ya termino. Y por último, qué adaptables somos los seres humanos, ¿eh? O sea, cómo asimilamos los cambios. A mí una cosa que me preguntan siempre es, ¿el ser humano podrá adaptarse a los cambios del futuro? Digo, pero caray, más cambios de los que hemos vivido. Hemos vivido de una alimentación totalmente local a una alimentación global y ya ni siquiera pagamos con dinero, no tenemos ni dinero físico. La gente dice, no, va a ser muy difícil. Yo me acuerdo cuando salían las tarjetas. Voy a pagar con plástico, decían los cuñados y tal. Yo con plástico. Es que ya desaparecía hasta la tarjeta. Se paga con el reloj, con el móvil, en fin. Quiero decir que la capacidad del ser humano para adaptarse a los cambios es que es increíble, increíble. O sea, ha desaparecido el dinero, lo que parecía más sólido, ¿no? Y en materia de cocina, mi madre, por ejemplo, le decíamos, ¿por qué no hace espaguetis? Y decía, no, aquí nunca se ha comido espaguetis. Era una respuesta concluyente, ¿no? Aquí nunca se ha comido espaguetis, por lo tanto, no hay espaguetis. Y hablando de ahora cambios, come espaguetis y piche de todo. Hablando de cambios y de evolución, la evolución de la gastronomía es algo que se nos viene encima y que va a marchas rápidas o aceleradas, ¿no? Y la tecnología cada vez invade más el ámbito de la gastronomía, ¿no? ¿Sí? ¿Cómo veis eso? ¿Llegaremos a tener un cocinero virtual? ¿Tendrás cocineros? El robot. El robot está por ahí. ¿Qué lo hizo alguien? El robot. ¿Hacia dónde vamos? ¿A dónde llegaremos con todo pues eso? Yo creo que un poco la ampliación, así como aunando lo que comentabas anteriormente. Claro, estamos hablando mucho de alimentos, de sabores, tal, pero yo voy a ampliar un poco más la cosa que, lógicamente, los restaurantes, teniendo aquí a Andoni, es evidente. Yo que vengo de las artes escénicas, claro, la cosa del cómo comer, no el qué comer, sino el cómo comer, ¿no? Que escénicamente hablando, ¿no? Cómo se come, tú has comentado el ejemplo de las manos, pero mucho más, ¿no? Qué tipo de luz, qué tipo de mesa, eso, una conversación que hemos tenido anteriormente, ¿no? Esta cosa que a mí me gusta mucho. Criticábamos la mesa circular, pero la mesa circular lógicamente tiene una cosa muy importante, que es la sobremesa y el mirarse a los ojos, que es algo que obviamos mucho, pero que hoy en día sigue siendo un debate bastante importante en la filosofía contemporánea, por ejemplo, ¿no? Más allá de lo que se habla en una sobremesa, sino cómo se habla y desde dónde se habla. También, lógicamente, me interesa mucho el mundo del exceso en la gastronomía actual. Me gusta muchísimo, ¿no? Y cómo encontrar los equilibrios, ¿no? Cómo encontrar, como diría Paracelso, la dosis adecuada para que encontremos, igual pasa con las drogas, pues con este tipo de droga, encontrar la dosis adecuada para
tal vez encontrar ese tipo de felicidad que estaría muy difícil de establecer los límites, ¿no? Eso me interesa muchísimo y creo que una parte del futuro puede estar ahí, o por lo menos uno de los grandes retos, ¿no? No solamente que se convierta en un espectáculo escénico, no tanto eso, pero sí unas ciertas lógicas para que cambien las lógicas, para que también eso cambie nuestra forma de entender el sabor, el olor, la vista, la escucha, ¿no? Eso me interesa muchísimo. Hay cosas que han cambiado mucho. Hay mucha gente que no come carne, por ejemplo. Este es un fenómeno nuevo en la historia de la humanidad, que no come carne por convicción, vamos. Que es una cosa relativamente moderna. Antes no comían carne porque no tenían, ¿no? Generalmente, y ahora es un sector muy importante de la población. Bueno, pero has dicho una cosa que me obliga a intervenir, que es lo de la forma de la mesa. Las mesas redondas no tienen presidencia. Y de hecho, se utiliza el sentido de la mesa redonda, es una mesa entre iguales. Y los caballeros de la mesa redonda, era una mesa en la que era el rey Arturo con sus caballeros, no tenía presidencia, ¿no? La Santa Cena dicen que no era una mesa alargada, sino redonda, dicen. Que era redonda. Piñeiro cuenta esto. Eso que había uno que mandaba más que los demás, ¿eh? Y dos que se mataron, ¿no? Uno que murió, otro que se suicidó. Es interesante cómo la propia forma de la mesa dice mucho acerca del grupo, ¿no? Eso es bonito. Había, se cuenta la anécdota, había un directivo del Real Madrid de baloncesto que se llamaba Raimundo Saporta. A los más viejos del lugar les sonará. Y entonces una vez pues estaban allí con los directivos, en fin, gente del club, y les dieron en un restaurante una mesa redonda. Y entonces alguien dijo, bueno, pero entonces ¿dónde se pone el presidente, no? ¿Qué hacemos aquí? ¿No? ¿Qué problema, no? Y Raimundo Saporta dijo, no hay ningún problema, no os preocupéis. Donde me siente yo, ahí está la presidencia. ¿Cómo son las mesas de tu restaurante, Mugaris? ¿Qué Mugaris, la teatralidad, la escenografía de tu restaurante que tiene un peso específico? ¿Por qué lo haces? Yo he estado y Hombre, Qué guaso. hombre. Pero dejarme que retome la pregunta anterior. Has dicho si nunca me contestas lo que te pregunto. Está claro. Has hablado de cómo va a afectar el mundo que viene, las tecnologías, la robótica, bla, 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 bla. Vale, hace 10 años teníamos un compromiso, teníamos una cena y se nos ocurrió la brillante idea de ofrecer a las personas que iban a cenar, no eran muchos, serían 20 personas, algunos de los pinchos vascos de la ciudad de Donosti que habíamos identificado que eran pues más interesantes. Entonces fuimos recopilando, ¿no?, esos pinchos para ofrecerlos en esa cena, porque además no era que nosotros los replicáramos, sino que ellos disfrutaran de los pinchos. Podríamos hacer el ensamblaje. Entonces fuimos a uno de los bares con su señora mayor allí en la cocina y con los señores de toda la vida, y le dijimos, oye, mira, necesitamos 25 mejillones tigres de los que tú haces, ¿vale?, para la semana que viene, para los jueves, porque tenemos una cena y tal. Nos gustaría pues encargártelos y si nos los hacéis y los llevamos y ya los freiremos nosotros y tal. Y nos dijeron, vale, espera un momento que se los tengo que pedir al obrador. Entonces, la historia es que nosotros íbamos a comer a este bar pensando que ellos hacían las croquetas, ellos hacían los mejillones. Ahora en Francia han sacado una ley, una legislación, lo que sea, una normativa que pide a los restaurantes o que señalen si lo que se ofrece lo han hecho ellos o no lo han hecho ellos. Y es que vivimos en un mundo de Matrix, en un mundo irreal. Hay cantidad de restaurantes con un aspecto con tanta solera como este, que en la cocina hay gente que solamente ensambla o solamente termina o solamente acaba cosas. Entonces, el siguiente paso, dices, no, la robótica ya está. Yo hace mucho tiempo que pensaba, ¿cuál es la diferencia entre un obrador pequeño, lleno de tecnología, porque están llenos, bueno, de mecánica, vamos a decir, tienen la batidora, la amasadora, la horneadora, entonces tú dices, pero vamos a ver,
cuando tú vas a una empresa industrial, está el proceso de fabricación de la magdalena y luego estos lugares tienen un espacio, muchos de ellos, que se llama planta piloto. La planta piloto es una fábrica en miniatura. Todos los obradores que conocemos son fábricas en miniatura. Entonces les llamamos artesanos. Les llamamos artesanos porque hay tres. Lo mismo que ponemos valores a términos como la cocina de la abuela. Las abuelas, escuchándole al señor Arzuaga, nos daremos cuenta que las abuelas estaban como él, en la movida. Entonces, si ahora nos vamos con estos mismos micros, nos vamos al blanco y negro o al color intermedio, así un poco y nos vamos a la movida madrileña, con todas las chicas que estabas tú con ellas y tal, las ves y dices, ¿qué coño van ¿qué coño saben estas de cocina? Ni van a saber, si saben más de drogas que de cocina, esta cuadrilla. Entonces, claro, y tenemos idealizadas a las abuelas todavía poniéndoles el peso de las bisabuelas. Las abuelas somos nosotros. Sí. No, pero es curioso porque hay como términos, hay conceptos y hay realidades que se... Acabas de dejar Claro, que se superponen, no términos que se superponen. Entonces, ¿qué sucede? Que pensamos, los robots, los no sé qué, pero si ya hay un montón de cosas que comemos, la mayoría de las cosas que la gente come son industriales, semi-industriales o simplemente ensamblas. Pero en Italia, a mí me cogió un taxista italiano una vez a las 2 de la mañana que yo pensaba, me tenía que llevar a un aeropuerto desde Pésaro hasta el siguiente aeropuerto, que es como 2 horas, y me cogió a las 2:30 y yo dije, me voy a dormir, y no me dejó dormir. Me contó toda su vida, historia, milagros y recetas. Y me contaba curso italiano. Un curso italiano, y me explicó que la receta italiana más común, popular, era una lata de bonito o atún con un bote de tomate, y con eso te salvas una pasta que te la haces en un momento. Y yo decía, joder, tanta mística para esto, ¿no? Tanta mística para esto. Una lata, un paquete, ¿no? Pero es que ya vivimos, en ese futuro distópico ya vivimos. Muy poca gente se hace la pasta, muy poca gente se hace las conservas, muy poca gente se hace la salsa de tomate. O sea, si ya vivimos, queda igual que te lo haga en una fábrica 3 operarios, o que ya quites 2 y sea un robot más, o que quites 3 y sea uno más. Y entonces, tanto que hablamos de cultura gastronómica, si resulta y se nos llena la boca y hacemos un programa como este para hablar de ella, resulta que la calle está yendo hacia otro destino diferente. Si se cocina cada vez menos en casa, si todo está a quinta gama, todo es comprado, ¿dónde está la cultura gastronómica? Yo creo que tiene razón porque, por ejemplo, en las pizzerías, a mí me gusta mucho la comida italiana, me gusta mucho. Y además me gusta, y para mí es un reto, es un misterio, yo voy a poner a estos, es un misterio porque los italianos no paran de comer pasta y están delgados, los cabrones, están delgados. O sea, ¿cómo lo hacen? Comen lo peor. Comen todo lo que dicen no tenemos que comer. Ñoquis, que son patatas, pasta, tomate, ahí, pizza, espaguetis de todo tipo. Y luego, ¿cómo les queda la ropa? ¿Cómo les cae, no? O sea, ¿qué hacen? ¿Tú sabes qué hacen para estar delgados con toda la pasta que comen? Yo llego a la conclusión que, en realidad, el turismo del mundo se lo reparte entre Francia, Italia, España, Estados Unidos, China, y que en realidad el per cápita ese de pasta que se consume en Italia nos lo comemos los que vamos a visitarles. No, comen pasta. Comen pasta todos los días. Comen pasta todos los días. Pero lo que yo quería... Y seguramente no casera. Comen pasta, pues yo tengo muchos... Trabajo con los italianos. Comen pasta todos los santos días. Y nosotros... Y están delgados los cabrones. O sea, eso es lo que me parece mal. Bueno, pero lo que iba... Tú vas a una pizzería y tienes ahí al pizzaiolo, para que veas cómo me lo comento, y que está haciendo la pasta, ¿no? La masa. La masa, ¿no? Para la base de la pizza. Y lo está haciendo que queda muy bonito, ¿no? Y yo digo, ¿cambiaría algo, se perdería algo si esos giros los hiciera una máquina? ¿Podemos entrar en misticismos o no? No, es que vamos a entrar en eso, sí, porque ¿no? Es que el tema es... ¿Cuál es el problema? Es que el tema es, y asociado a la cuestión que ha dicho Fernando, es que ya vivimos esa realidad. Es decir,
Pues yo les veo ahí a ustedes Sí. todavía. Yo tengo 2 hermanos. Yo hablo con ellos, con mi hermano, 8 veces al año. 8, ni una por mes. Y con mi hermana, algo más. Generalmente es por teléfono y nos vemos 2 veces. Pero los siento cerca. Porque la tecnología me permite sentir que si yo los necesito, ahora les hago una llamada y me cogen. Entonces es como un tema de percepción que es muy humano. O sea, está la realidad, pero como vivimos rápido, como vivimos bajo la presión de necesidades determinadas y determinantes, le prestas la atención a las cosas X. Cuando después lo aterrizamos y nos bajamos a la letra pequeña, no, ya nos ponemos serios y realmente empezamos a buscar esencias y buscar verdades. Una pregunta, pero porque ¿sabéis lo que va a pasar? Y quiero hacer un paralelismo aprovechando que estás tú. Sí. ¿Cuánta música escuchamos? Puedes tener Spotify, YouTube, la tele, la radio, lo que tú quieras. ¿Cuánta música escuchamos y cuánta música es tocada en directo? Claro. Claro, no, pues es lo mismo. Dices, y va a pasar con la gastronomía lo mismo. Y es diferente escuchar música en directo, un concierto, te transmite una emoción distinta Es una experiencia diferente. a lo que tú escuchas habitualmente en la cotidianidad. Y esto va a pasar lo mismo si la gastronomía ya está así. O sea, tú te alimentas. O sea, coño, se pone interesante esto. Se empieza a poner interesante. Claro, para mí está un poco del debate también. La música y la cocina van a tener ese paralelismo, ¿eh? Tú escuchas música todos los días. Claro. Todos los días, pero no es en directo. Pero, por ejemplo, claro, cuando hablamos de lo casero, yo vengo de Alicante. Y en Alicante, ¿cuántos artesanos de helado casero hay? Decenas. Yo tengo un familiar que vende su helado como helado casero, hasta que llegas a su obrador, porque son 3, como tú bien decías. Lo casero muchas veces tiene que ver con lo cuantitativo, no con lo cualitativo. Es una industria en pequeñito. Totalmente. Y claro, y este hombre echa polvos industriales. Bueno, ya Coño, pero mi madre menos mal que alguien se echa preocupa de polvos. eso. En Alicante se folla más que en el País Vasco, eso te lo digo también. Pero, Son helados artesanos. Nosotros no echamos polvos ni al helado. pero, por ejemplo, mi madre hace una cocina casera, porque lo hace en casa, pero los productos que utiliza no son caseros la mayoría. Claro, entonces todavía habría que definir qué es lo casero, qué es lo casero y lo que que yo no. muchas veces me pierdo, ¿no? Y qué es lo artesano y qué es lo industrial, que para mí ya está todo entrecruzado. Claro, pero y si entramos en misticismos, claro, lo casero tal vez tenga que ver con el candor de una casa, con el candor de un hogar, con lo cálido de un abrazo del hogar, tal vez, ¿no? No con el cariño con el que tú muestras un plato, tal vez, ¿no? Con el que niño, cómete esto, que te lo he hecho con mi tiempo, con el día, con la hora, con todo el reposo que uno tiene, ¿no? Más allá que ese tomate sea industrial, aunque se haya estado 20 horas dándole vueltas a ese tomate. Mira, ¿no? Es que es muy difícil Me acabo- definir lo que es casero Sí, y lo que no. claro. Esa norma francesa, hecho en casa, tienes que poner, ¿no? Hecho en casa. Pero si te pones a rascar y a analizar... Total. Y lo de la abuela que dice Andoni, Será yo difícil, cuando será Andoni tuvo el dificilísimo. conflicto con esto de la abuela, yo me acordé de mis 2 abuelas, una de ellas no cocinaba, o sea, no es que no cocinaba mal, no cocinaba directamente, nos daba pan con chocolate Nestlé, y eso a priori, aún yo soy de la generación que eso era sano, que era muy saludable, ¿no? Saludable espiritualmente hablando. Claro, después del colegio era muy saludable, espiritualmente hablando, que te comieras pan con chocolate, o tomaras café, o tomaras coñac, como yo tomaba de niño, o sea, que no es nada extraño, ¿no? Pero claro, y mi otra abuela cocinaba muy mal. Los hombres, posguerra, eran los que habían aprendido a cocinar y los que habían aprendido, sobre todo, a cocinar a partir de la comida de provecho. Eso era su máxima, la comida de provecho, que también el otro día hablábamos de eso, de las torrijas y tal, ¿no? Entonces, mis abuelos eran cocineros de comida de provecho. Mis abuelas no tenían esa necesidad y no cocinaban. Espera un momento, es que la torrija me produce a mí mucha curiosidad, porque se ha convertido en el postre nacional español, la torrija. O sea, todos identificamos un postre italiano. ¿Cuál? El tiramisú. Entonces, ¿cuál es el postre español? No había. Antes no, la torrija se tomaba solo en Semana Santa y no se hacía, en algunas casas lo hacían, pero y no se les ocurría en un restaurante mediano
ofrecerte torrija de postre. No, es que se ha convertido en el postre nacional. Sí, bueno, con mucho dulce. Y por suerte, ¿tú sabes? ¿no? Por suerte. No, pero que hemos asistido. Es una cosa que hemos pasado de ver la torrija como una cosa de Semana Santa a que en cualquier restaurante, postre. Te dicen, tenemos una torrija y tal, con un helado de vainilla. Lo del helado es lo más que conflictivo. Ya tenemos un postre, yo es que voy haciendo patria, ya tenemos un postre nacional, comparable con el tiramisú, la torrija. Crème brûlée, ¿Verdad o no? Francia, ¿no? ¿Es así o no? Y está buenísima. Bueno, yo creo que le está echando el pulso el flan. Ajá. El flan... Más que el arroz con leche y las más que- natillas. Yo creo que el arroz con leche ha perdido un poco de... Ha perdido punch, así, ¿no? en esta Sí. competición. Yo creo que el flan es omnipresente y maravilloso. El flan, sí. ¿El arroz con postre leche es puramente español. español? Bueno, no lo sé, ¿Es puramente español el arroz con leche? ¿Lo has tomado en algún otro lado? A mí me suena que sí, a mí me suena que no deja de ser en realidad una elaboración casi medieval. No puede Yo ser. creo que seguramente en Turquía, En Turquía puede ser, pero porque- en Asia no, no, en Asia no, porque pero tiene leche. sí. Pero en Turquía, por ejemplo, todavía mantienen un postre que es tipo una especie de natillas con pollo. Ajá. Todavía con pollo, con pechuga de pollo. Anda. Sí, y es muy medieval. En realidad es como en el libro del Sensov y Sí, sí, en esos la libros, gallina blanca o claro, el- y tienen el manjar blanc y todo esto que son, son que se hacía con gallina. y con grasa de ave y tal. Todavía no había todavía no se había no se había roto la frontera entre lo dulce y lo salado, entre la proteína y no. O sea, suena muy exótico, pero es un postre seguramente otomano y se mantiene y está vigente. Así como otras cosas se han perdido, está vigente. Esa parte golosa, yo creo que vuelve porque esa golosidad o esa golosina que ahora que antes estaba en los postres, yo creo que se ha trasladado a esa golosidad de la hamburguesa, de la pizza, Eso tiene grasa, ¿no? claro, La grasa ahí. pero también los lácteos tienen grasa, también muchos postres. Aunque ahora los lácteos ¿no? que se toman casi no tienen grasa, ¿no? Que es uno de Bueno, los hoy día debates, ¿no? están Pero no tienen casi grasa, ¿no? Es el gran Todo problema. el mundo de la cocina rápida, sabrosa, aparte del éxito, tiene que ver con un pico de azúcar, un pico de sal, Sí. un pico de umami que viene a través de diferentes... o sea, mucho dulce, mucha sal, o sea, es decir, son picos. Son, bueno, dicen aminoácidos, sabrosura, se va más... Pero Entonces, todo ¿qué pasa? Eso se está generalizando de una manera bestial. Pero ahora, mira, ahora vamos a los bloqueadores de sabor. Es una prueba fantástica. Tú coges la miraculina, que bloquea el amargor, la acidez. Son bloqueadores de sabor, igual habéis oído. Están en la naturaleza, hay elementos que lo provocan, luego se han sintetizado. Entonces tú tienes bloqueadores del dulzor, tienes bloqueadores de la acidez. La miraculina bloquea la acidez. Tú te tomas una miraculina, coges un limón, lo muerdes y te encuentras lo que hay detrás de un limón sin la acidez. Es dulce, es muy dulce. Te tomas un café y curiosamente un café que piensas que es amargo tiene un pico de acidez muy fuerte. Entonces es impresionante cuando usas los bloqueadores de sabor. Y hay varios, 2 son naturales, 1 sintético. En Mugaritz llegamos a la conclusión de que si tú usabas los 3 bloqueadores que son compatibles y te comías un menú, por ejemplo, de una famosa cadena de hamburguesas, ahí te encuentras la verdad. Porque claro, quitas todo el pico de dulzor, todo el pico de acidez, todos los picos de... Y entonces, de repente, ¿qué te encuentras? ¿Un corchopán? ¿Un corchopán? Porque en realidad golpean exceso de grasa, de sal, de azúcar, y es droga. O sea, para el cerebro es droga. Exactamente, eso es lo que yo... Placer inmediato. Le han puesto un nombre, gastronomía, me parece que se llama, que consiste en eso, en cómo se ha llegado, la juventud ha llegado a esa adicción, lo llama así, a esos tipos de productos, porque los llevan a algo que es adictivo. Eso o sea, sí, que te va... Es una realidad científica y social. Por ejemplo, en Estados Unidos está, ahora lo vamos a ver porque es un tema científico muy interesante, pero parece que está bajando la esperanza de vida. Es decir,
la medicina progresa, pero los hábitos malos van más deprisa. Y entonces no da tiempo, la medicina no es capaz de compensar todo. O sea, te pueden poner muchas válvulas en el corazón, pero claro, si la alimentación es malísima, pues no, una cosa no compensa la otra. Entonces, hasta ahora todas las sociedades occidentales han ido aumentando progresivamente la esperanza de vida. Desde los 30 años en 1900, 30 y pocos, hasta más de 80, pues en estos años. Entonces, claro, todavía nos falta una serie histórica un poco más larga, pero apuntan a que la esperanza de vida en Estados Unidos está reduciéndose, está bajando la esperanza de vida. Mucha gente habla ahora de que viviremos 100 años, o 200, o 5.000, pero lo que dicen los datos es que viviremos menos que nuestros padres. O sea, puede ocurrir que la siguiente generación viva menos años que la nuestra, habiendo muchos más, una medicina mucho más desarrollada, ¿no? Pero que no es capaz de compensar no solamente la mala alimentación, sino los hábitos en general de vida. Es un fenómeno bien curioso este. Y eso es real, o sea, quiero decir, esto es... ¿El fentanilo tiene algo que ver en todo esto? Solo por ayudar. Dices, es que no hace falta que a Estados Unidos le ataque nadie, se mueren solos. Si van a perder la guerra más grande, ¿no? Se la están perdiendo ellos, con un modo de vida. Bueno, alarga la vida el fentanilo, pero en otro sentido. Sí. No, la vida no es una cuestión temporal, claro, tiene que ver con otras cosas. ¿No? Y sobre todo que ese tipo de placeres así inmediatos, pues no, es una cuestión de filosofía, al final, ¿no? O sea, es la búsqueda del placer instantáneo inmediato, pues es muy poco inteligente, ¿no? Porque toda la historia digamos, la historia del placer, no ya de la gastronomía, toda la historia del placer, a lo largo de todas las culturas, consiste en la prolongación del placer. O sea, no la satisfacción inmediata, sino que donde está la cosa, y esto vale para el erotismo, lo mismo que, no sé, que para cualquier otra fuente de placer, consiste en prolongarlo, en beber más despacio, en comer más despacio para que ese placer, en lugar de durar 2 minutos, dure 2 horas, ¿no? Entonces, todo lo que va en contra de eso es un error. Quiere decir, lo que habría que explicarles es que se puede ser mucho más hedonista, se puede ser mucho más epicúreo, se puede disfrutar más. O sea, hay otras formas de disfrutar más y mejor. Por ejemplo, una botella de vino. Te ha costado conseguirla una vida, cuesta una fortuna. Has tenido que hipotecar un piso para comprarte la botella de vino. La descorchas con tus amigos, haces un ritual, te lo bebes, lo acabas y cuando te preguntan, ¿y ahora qué? Dices, me he quedado como la botella, vacío. No, esto es por una conversación. Ya hemos empezado. Abierto la veda. Que hemos tenido, pero ahora os voy a contar, ahora que tengo aquí a la cámara... Es un intrachiste. Es un meta chiste. Un meta chiste. Pero ahora que voy a daros un consejo. O sea, fruto de mi experiencia. Ahora que he descubierto que la abuela soy yo, las magdalenas de la abuela, pues es... Yo veo a la abuela y digo, pues está muy bien. Qué chica tan guapa, ¿no? La abuela, qué chica tan maja, tan guapa. Bueno, pues ahora os contaré una experiencia personal. Que no la he contado nunca. Recuerda que se está grabando. Digo, por lo que pero yo, no, sí lo sé, lo he pensado, pero yo creo que está bien. O sea, hay un elemento demasiado personal y hasta cierto punto emotivo, ¿no? Pero me parece que esta lección nos puede ser útil, por eso os la cuento. Yo participé hace de esto unos cuantos años en una campaña promocional para la donación de sangre en Castilla y León. Porque, bueno, no sé, que se me ocurrió algún lema relacionado con la evolución, no me acuerdo. Pero, y ha sido cuando yo he sido más famoso, porque aparecían vallas allí, en Castilla y León, recomendando a la gente animando a la gente a donar sangre. Bueno, entonces, no nos dieron nada porque habéis interesado, pero luego al final nos llevaron a cenar, éramos varios, y nos dieron una botella de Vega Sicilia.
No sé si era el único o no era el único. Era una buena botella, era una botella muy buena de Vega Sicilia, que es un vino muy famoso, no sé si lo sabéis. Bueno, total, que cogí la botella, me fui para Madrid y resulta que vino a verme un colega americano, bueno, un colega inglés que trabajaba en Nueva York, Museo Historia Natural de Nueva York, que era un bon vivant, lo que se decía antes, ¿no? Un bon vivant. Y sabía mucho de vinos, muchísimo, muchísimo. Era un friki de los vinos. Entonces estuvimos allí, tranquilamente trabajando, y le conté la historia. Le dije, pues mira, ha ocurrido todo esto y tal, y me han dado esta botella, y no sé qué, y digo, y la quiero beber con mi padre. Porque a mi padre le gustaba mucho el vino, apreciaba mucho el vino. Y me dijo, ¿así? Coge la botella ahora y vete ahora. Y le dije, bueno, hombre, hoy es que no me viene bien, ¿no? Ahora, coge la botella ahora y vete con tu padre ahora. Le dije, no, voy a esperar a su cumpleaños. No los cumplió, no la bebió. Es decir, el consejo de mi amigo Ian Tattersall, que no es mío, coger la botella, se lo regalan, un Vega Sicilia, bébetela con tu padre ahora, hoy. Entonces me parece que es un buen consejo. Yo he aprendido una lección. O sea, no guardéis las cosas buenas, no las guardéis. Antes hablábamos del contexto, ¿no? Pues acordándome de, ya que estamos de nuevo en una peña flamenca, Vicente Amigo, ¿no? Que le preguntaron, maestro, compadre Andoni, maestro, ¿usted qué vino le gusta más? ¿Qué marca de vinos? ¿Qué bodega? Y dijo, el vino entre amigos, es el que más me gusta. El vino entre amigos. A mí me dijeron en Valencia, unos, a ver si es verdad, les pregunté cuál es la mejor paella. Wow. Y me dijeron, la que se come a las 4 de la tarde sin haber probado nada antes viniendo de la playa. Esa es la mejor que hay. Ahora está esta chica que ha escrito un libro, ¿no? Que ha escrito un libro. Ha escrito un libro una chica... María Nicolau. Y en la entrevista dijo, ¿no? Que ese plato de paella que te dan en una rave, ¿no? Sí, las sí. mejores comidas, sin duda alguna, se dan en las raves, ¿no? A las 4 de la mañana, un poco pasado, o a las 7, o a las 10. Bueno, pero eso lo hemos vivido, eso es una práctica muy común en el Rocío, por ejemplo, en las casas del Rocío, que tienen cocineros 24 horas, ¿no? Para que tú comas, ¿no? Pero digo que vas a un restaurante y se empeñan en darte cosas antes de la paella. Eso es. Bueno, ya lo sé por qué lo hacen, pero que es una lástima porque llegas sin hambre, sin el hambre esa, ¿no? Sin la punzada del hambre. Total. Sí que es una costumbre que está cada día más pesadita. Bueno, que lo hacen para vender, porque claro. sí, pero vas a un sitio, no voy a este sitio porque me encanta la chuleta. Venga, llegas al sitio, te sientas, empiezas, que si me da igual, que la croqueta, que si la tortilla de patata, que si el no sé qué, que si una cococha, y cuando llega la chuleta... La dosis. Hablamos de la dosis. Pasa lo contrario con las alubias de Tolosa. Te tomas un plato, Están- dos platos que están y tres buenísimas. platos de primera. Están buenísimas. Yo las recomiendo a todo el mundo que coma. Se acaba de acordar de que está todo grabado. Total. O sea, hay que hacer un Todo el corte, mundo hay que hacer un corte. A comer alubias, por supuesto. Oye, sí, y las artes y la gastronomía. Yo el otro día que escribía un artículo sobre sobre las comidas, la gastronomía y las artes escénicas. Y me metía un poquito con el tema. Trataba de hacer un poquito de herida en ese sentido del exceso de escenografía que nos encontramos en muchísimos restaurantes. Que a lo mejor uno en una época empezó estando muy de moda, pero que está como volviéndose cansino en cierta manera o excesivo. Ponía el ejemplo de The Alchemist, ¿no? El super restaurante hoy de moda, mejor del mundo mundial, que está en Copenhague, ¿no? Y que es todo un escenario alrededor de la comida, con luces, con aguas, con bichos, con de todo. ¿Qué opináis de eso y cómo se conjuga la escenografía con...? Bueno, antes cuando comentaba este tema, que a mí me interesa mucho, puedo remitir, por ejemplo, yo participo en diferentes espectáculos escénicos, incluso más que conciertos, con gente de la performance, del teatro, etcétera. Hace un par de años hicimos un espectáculo en la Abadía en Madrid, que se llama Descendimiento, a partir de los cuadros de Van der Weyden, y uno de los actores
me decía, a mí me interesa ir más a conciertos que a espectáculos teatrales o a espectáculos escénicos, por decirlo así, aunque todo es escénico, lógicamente, porque me interesa mucho más cómo se gestiona escénicamente un concierto, cómo se aborda el cuerpo, el movimiento, un cantante que un actor. Con esto quiero decir que muchas veces yo creo que hay un mal entendimiento de qué es esto de las artes escénicas o de lo escénico, sobre todo con relación con lo extremadamente, diríamos, excesivo, ¿no? La arte escénica, cualquiera que haya estudiado un poco de arte escénicas sabe que no todo que sea arte escénica tiene que ser evidente, tiene que ser súper recargado, tiene que ser extremadamente llevado a un término, bueno, un poco extravagante por entendernos, ¿no? Las artes escénicas están llenas de minimalismo, surrealismo, de mil conceptos que nada tienen que ver con lo que muchas veces vemos en según qué tipo de restaurantes. Entonces, hay una gran ocupación y preocupación sobre qué podemos ofrecer más allá de la comida, por decirlo así, ¿no? Pero a mí me interesa mucho cómo podemos ofrecer. Creo que aquí el foco al camarero me parece muy interesante siempre, ¿no? El camarero en sí, ¿no? Y después hay cosas que evidentemente son escénicas y que muchas veces están pulidas por el mundo de la tradición. Que diga yo esto, pues, pero bueno, soy realmente consciente de que la tradición muchas veces, bien entendida, es un pulir de las cosas, ¿no? Y para mí escénicamente puede tener mucho más sentido una barra madrileña con un camarero con su camisa blanca o su pajarita y su tapa muy concretamente servida, más que todo lo que podemos ver en según qué restaurante, ¿no? Entonces yo creo que ahí también, como hace tiempo discutíamos con el obispo de Toledo en un encuentro teólogo artístico de cómo coño la Iglesia ha olvidado y ha abandonado las formas estéticas en su contemporaneidad actuales, ¿no? Creo que aquí también es muy interesante reflexionar, ¿no? Sobre cómo que se han olvidado según qué postulados, ¿no? Creo que hay que reflexionar porque si en las escuelas de teología o seminarios se dan clases de arte para que realmente ese gusto, o por lo menos ese criterio, esa cuestión crítica en relación a la estética, se eduque, qué pasa en esas escuelas de cocina o qué pasa en esos territorios para que también haya una serie de conocimientos artísticos, ¿no? Bueno. O tiene que haber escenografía, tiene que haber precisamente en la religión, en la iglesia, cuando nos referimos a la decoración de una iglesia gótica o lo que sea, eso hablamos del programa iconográfico. Eso vale para el Partenón igual. Partenón no están puestas las cosas para adornar. Hay un programa iconográfico que tiene un contenido y un mensaje y demás. Claro, lo que pasa es que ahora, Juan Luis, cuando vas a Arco, a la feria de Arco, ¿quién es una feria? Claro, ¿quién es capaz? Un bazar, yo digo que es un bazar. Claro. ¿Quién es capaz de delimitar lo que es decoración y lo que es de arte? ¿Quién es capaz? Hoy en día no sabemos qué línea es la que separa la decoración o el diseño, al diseño y al arte. Sí, ¿no? Eso sigue siendo un debate, ¿no? Bueno, pero es que eso es el mundo en el que viví. Es que esta sala tiene mucho diseño, muchísimo diseño. Claro. Está llena de diseño. O sea, aquí hay un programa iconográfico, pero claramente. O sea que eso es inevitable. O sea, de eso no puedes escapar. Luego puedes reflexionar sobre, si quieres poner, nosotros los que somos de allí, a mí también me produce ternura esos sitios donde te ponen esos manteles de cuadritos rojos y blancos, ¿no? Eso sí que es la infancia, ¿no? Todavía quedan los manteles de cuadritos. Pues eso es la infancia. Pero estás enviando un mensaje. Esto es comida tradicional o lo que quieras comunicar, ¿no? Pero de ahí no te escapas. O sea, eso no... El que dice, bueno, es que yo no me preocupo por... o soy ignorante o están mintiendo directamente o lo que sea, pero ¿cómo no te vas a preocupar? O sea, estas sillas de Enea no están aquí por casualidad. Estas sillas de Enea hacen flamenco. Total. De alguna forma se asocia al flamenco. A lo mejor se podría hacer una cosa rupturista de poner unas sillas de diseño moderno, a ver qué pasa. O sea, hacer un concierto de flamenco, bueno, a lo mejor...
Eso pasaría si vas a la historia, a la arqueología. No, pero no, me refiero que esto es una cuestión moderna dentro del mundo del flamenco. Bueno, claro, no, a eso me refiero. claro, pero es que no es deliberado. Es que antes las sillas eran de Enea y ya está. Claro, pero me refiero que simplemente para romper la idea tradicional, vete atrás, como siempre suele pasar. Y se sentaban en sillas normales. Claro, de madera, lógicamente. Claro, no, pero yo lo que te digo, imagínate, pero hagamos el experimento. Tú imagínate que dices, bueno, voy a dar un concierto de flamenco o de música vasca, me da igual, de Chalaparta, y hago un diseño ultramoderno, súper vanguardista en el Guggenheim. ¿Qué pasa eso? ¿Qué pasa? No sé, no lo sé. No sé qué pasa. Nada, no pasa nada. No. Bueno, no pasa nada, pero el flamenco tiene una estética. Sí, yo por ejemplo, en el último espectáculo, que es un espectáculo que tiene relación con el flamenco, que son a partir de palos de flamenco, el último número es una silla alumbrada, una silla de Enea alumbrada con un foco de luz, sola. Porque eso evoca. Claro, evoca, sí. Que no sea lo arqueológicamente correcto no significa que no sea lo tradicional. La generación. Claro. No, yo solo quiero decir que de ahí no te escapas. Total. O sea, tú tienes una habitación, es como en el teatro. Tú tienes una caja ahí vacía y no te puedes escapar. Puede ser más barroco o puede ser más minimalista, lo que tú quieras. Lo que tú quieras. Pero eso lo tienes que solucionar. Claro, aquí hay una cosa muy importante, ¿no? Que Andoni, que no ha hablado y que creo que nos puede iluminar mucho. Estoy a lo Arzuaga, esperando que terminéis de decir cosas y luego voy yo. Iluminar qué es vale. Y luego voy yo. Que hay que entender, y esto tiene que ver con el menú, tal vez, no sé, corrígeme Andoni, que la cuestión escenográfica tiene que ver con el repertorio. En música lo hemos debatido muchísimo, la idea del repertorio. Esto lo debatí mucho con Valcárcel Medina, que es el gran performer español, que hace unos años tuvimos la suerte que le dieran el Premio Nacional por una equivocación, lógicamente. Pero como a Andoni se lo dieron, a Arzuaga también, claro, hay equivocaciones del Estado, por eso es el Estado. Pero a mí me interesa mucho el repertorio, porque el repertorio marca una temporalidad, un tiempo, ¿sabes? Una forma de abordar el tiempo, me interesa mucho. El otro día hablamos sobre el menú degustación. Y a partir de ahí creo que también tiene que ver esto de la escenografía y cómo abordar también la forma de habitar el espacio, ¿no? Tanto arquitectónicamente como lumínicamente. Es un mensaje, ¿no? Si tus productos, si tus productos son, por ejemplo, del mar, claro, la tentación de poner unas redes ahí y un pescado es muy difícil de resistir. Hoy he visto un vídeo de una señora que adornaba su casa con morcillas durante 20 años y estaban secas y estaba toda señora con morcillas en su casa. Pero a ver quién tiene... Y no olían ya. A ver quién tiene el valor de poner un restaurante de productos de mar y no poner unas redes. A ver, ¿quién es el guapo? Y unos flotadores ahí. Tú decías lo de la morcilla y esta señora, y yo ahí creo que os he comentado algo antes, cómo influye la manera en que te alimentas, la manera en que comes, lo que comes, sí. No solamente en casa, con la distribución arquitectónica de las casas, sí. Que no sé qué pasará ahora que se ha dejado de cocinar, los arquitectos cómo van a hacer los nuevos pisos, porque venimos de una historia larga en la que el arquitecto pensaba en la cocina como un sitio primordial en la casa. Bueno, ahora ya no será tanto. Bueno, hay un escrito que le tengo que pasar a Andoni. Claro, hay un escrito que le tengo que pasar a Andoni, que lo tengo aquí copiado y no me acuerdo del nombre de la escritora, de un movimiento feminista. Lo aprendí de un libro que se llama El libro de las lágrimas, que lo recomiendo, y ahí cuenta una escritora, una arquitecta que hizo un movimiento para que las casas no tuviesen cocina, con un movimiento feminista. Y la verdad es que te lo conté y ya he copiado, lo tengo por aquí en el móvil, ¿no? Entonces, esto me interesaba mucho, ¿no? Esa idea feminista de eliminar las cocinas. Madre mía, ¿no? Claro. Eso lo tengo en microondas. Claro, pero como una idea feminista, no sé si hoy tiene sentido o no, pero... Cómo influye no solamente... ¿Cómo ha resuelto? No, por alusiones. ¿Cómo ha resuelto? Por silencio administrativo. El otro día me hicieron un vídeo, me despedía de la presidencia Eurotalk, que es bla, bla, bla. Me hicieron un montaje muy bonito y decían... ¿Te despedías de? Dejé la presidencia de la Asociación Europea de Cocineros en España. Decían,
el primer Instagram de la historia eran las paredes de los restaurantes con las fotos de la gente que era relevante para ti. Cierto. Esto es el primer Instagram de la historia. Esto es un Instagram. Aquí, tú estás aquí Es un muro. sacando pecho de la gente que te interesa, estás dando un mensaje. Estás dando un mensaje. Yo soy guipuzcoano. Lo digo, este Haberlo mensaje dicho, es para... haberlo dicho antes. Este es para Juan Luis. Yo soy guipuzcoano. A mí me interesan mucho las intervenciones discretas. Es decir, las acciones que apoyan la discreción. Entonces, nosotros somos muy poco invasivos. Muy poco invasivos. Ahora mismo en Mugaritz, el equipo nuevo de sala están entrenando toda la semana con John Maya, que es un coreógrafo que tiene un grupo ¿John que se Maya? llama John Maya, el Bueno, coreógrafo. Ferrari. No, el otro, hay dos. Él lleva el grupo Kukai, es el responsable del grupo Kukai, Premio Nacional de Danza y tal. Bueno, está entrenando al equipo Mugaritz para que se muevan, tengan dominio espacial y se muevan por el espacio. Y la cosa es que cuando tú vayas, ni te enteres que han entrenado con ellos, ni nada, tú no te vas a enterar de nada. Pero es una coreografía. Esto es una coreografía. Entonces, ¿qué pasa? Alchemist, y esto es una reflexión de hace mucho tiempo para mí. Yo no puedo evaluar un restaurante sin conocer a la persona que hay detrás. Massimo Bottura ha sido el mejor cocinero del mundo, él es de Módena, es ampuloso, aparatoso, cascarrioso, es un personaje de cojones. Entonces él dice, Módena es el lugar del acheto balsámico de 30 años, es decir, y el queso de parmesano, de la comida lenta y los coches rápidos. Claro, tienen los coches estos, todos los Ferraris de Módena. Entonces él, o sea, es como la contradicción, pero a ellos les va bien porque en las contradicciones viven muy bien. Si tú conoces el personaje, conoces su cocina. Si lo desubicas, no entiendes nada. Él hace una cocina muy artística realmente. Ahora mismo Alchemist, supongo que habrá gente que conozca qué es Alchemist, habrá gente que no conozca lo que es Alchemist. Alchemist es un restaurante que está en Copenhague, realmente está muy señalado, le han dado Forbes o Tapas, yo no sé quién Tapas, bueno, le han dado mejor cocinero del año, está recibiendo todos los premios habidos y por haber y tal. Él realmente tiene un restaurante que es muy poco guipuzcoano. Yo nunca tendría un restaurante así, pero yo he estado en Alchemist y le conozco a él y le respeto muchísimo. Le respeto muchísimo porque conozco el personaje. Él tiene a ver cómo explico yo esto. El restaurante es una performance en sí mismo. Es No me una parece mal. cúpula gigante donde dentro del equipo que tiene 20 o 30 cocineros, 20 de sala, actores, actrices, que todo el mundo está ahí, tiene varios 4 o 5 técnicos en audiovisual que de alguna forma trabajan en todo lo que se va a proyectar en esa sala. Pero cuando él te explica por qué es de esa manera y que es un sueño suyo de niño y que él siempre soñó con... O sea, cuando él te cuenta cuáles son sus horizontes, sus sueños, sus motivaciones, ¿qué le voy a decir yo? Yo nunca tendría un restaurante así, jamás. Y al precio que está la luz, menos. Nunca tendría un restaurante así, pero le respeto profundamente y cuando yo voy necesito ir entendiendo su contexto. Claro. Es como yo igual nunca tendría estas sillas en mi restaurante, pero yo vengo aquí y no es que las entienda, es que las espero. No sé cómo explicarme. Entonces yo me adapto, tengo que ser adaptativo o yo me adapto. O sea, y qué riqueza. Y dentro del mundo teatral, escénico, vuelvo a Japón. Tú vas a Japón y tú vas a un restaurante kaiseki y ves a esas mujeres desde el momento que recogen, cuando se agachan, cuando estás en el suelo sentado, monta un restaurante aquí y siéntale a la gente en el suelo, ya verás lo que pasa. No, pero de todas formas... Sí, pues tú imagínate que ya Pero nada Pedro, puedes tomar nada es nota. inocente, porque, por ejemplo, Claro. tú lo que decías, la estética guipuzcoana, en concreto, no se entiende sin el contexto, porque allí está Chillida y Oteiza
y es ese minimalismo vasco, o sea, que quiere decir está contextualizado. Eso allí se entiende, Sí. pero Sí, sí. allí. En Pero otros te digo, sitios, pero tú mejor tienes no. que adaptarte al mundo. Puedes evaluarlo. Pero yo, por ejemplo, una cosa fascinante es, oye, veo a esas mujeres vestidas con esos kimonos impecables. O sea, yo que voy a currar en chándal casi. Y cuando se agachan, que tú estás en el suelo, toda la gestualidad, cogen la manga, una manga que en la escuela hay, mucha y hacen ceremonia, así ¿no? para hacer así. Ceremonia del té. O sea, a mí me parece... No, O sea, digo, no hay yo- más teatralidad, no hay más ni Bueno, alquimis ni exacto, hostias. O sea, exacto, esto es- en Japón, los restaurantes tradicionales, no hay más teatralidad. Yo quería hacer una alusión a Jaén. Yo recuerdo que leía un libro de Stefan Zweig que hablaba de Viena y que hablaba de la época dorada de la música en Viena. Y él describía aquello que la ciudad se envolvía la música, que la gente estaba completamente metida en su vida, había metido la música como parte de ello y que se formaba un ambiente, una comunidad, convivencia alrededor de aquello que hacía que aquello fuera algo mágico. Yo eso lo he visto con la gastronomía un poco o mucho en San Sebastián. Creo que en San Sebastián pasaba algo parecido. Bueno, y ahora resulta que estamos en una ciudad como Jaén, en la que la gastronomía ha cogido un devenir, un ir hacia adelante, que a mí me sorprende mucho, pero que me agrada, obviamente, que además formo parte de ella y he venido miles de veces aquí, a esta ciudad, a comer a casa de señores que estaban por aquí. Juanjo ya se ha ido, pues tendría que trabajar. Y a mí eso la ciudad, la gastronomía como motor o como tractor de una ciudad, de cómo la cambia, de cómo la puede cambiar o cómo puede surgir una cosa así, que llegue, pues como ahora decimos. Vale, yo quiero... ¿Vas a ir al baño también? Yo quiero decir dos cosas, solo dos. La primera es, voy a hablar de la experiencia del País Vasco. El País Vasco ha tenido un éxito importante en el momento que la gastronomía se ha escapado de los lugares que aparentemente dan los titulares y cala en la sociedad. O sea, el taxista que va con una pareja de ingleses que los ha cogido en un hotel y los lleva hacia Mugaritz y le preguntan, vamos a Mugaritz, oh, este restaurante es de puta madre, amazing. El tío no va a ir nunca a Mugaritz, no ha ido nunca ni va a ir nunca, pero hay un orgullo de gastronomía muy serio desde hace mucho tiempo. O sea, el éxito de la cocina vasca fue que entró en el ámbito del imaginario general de la cultura y todo el mundo lo habla, lo cuentan, vienen sus colegas. Cuando la gente sale fuera dice, uy, no sabes cómo se come en el País Vasco. Coño, no sabes cómo se come en Jaén. Oye, no sabes qué aceites tenemos. Cuando la gente de la calle se apropia de eso, esta es la primera. Y la segunda, que no es menor, son tus pares. Es decir, olvídate de guías, que es muy importante, olvídate de listas, que es muy importante, olvídate de rollos de estos. Lo importante es cuando los que hablan bien de ti son tus colegas del propio sector. De Pedro Bagá habla todo el mundo en España. De Bagá habla todo el mundo en España. Todo el mundo. Y por ende, pues lógicamente hay una transmisión y se va calando y aparecen más proyectos y te enteras de más cosas que pasan. Que si no, yo no me enteraría. Entonces, hacen falta como líderes y hacen falta una sociedad. Y una sociedad que lo haga suyo. Es decir, como tantas y tantas cosas. Cuando pasan estos dos elementos, eres imbatible. Si esto no cala en la sociedad, ya puede venir aquí la Diputación de Jaén, gastarse todo el dinero del mundo. No. O sea, cuando lo hacemos en conjunto, cuando lo hacemos entre todos, y tiene que ser terreno personal. tiene que ser creértelo como sociedad, como comunidad, y luego importante, pues lo que está pasando, que los propios colegas hablen bien de ti. Es que ya no hay nada, o sea, ya eres un superhéroe, o sea, ya da igual lo que digan las guías, ya da igual lo que diga la gente, o sea, es muy fuerte el impacto que tiene cuando realmente eres creíble
y te defienden el sector. Es tremendo. O sea, digo yo, en paleontología o en música habrá gente que no tiene premios y que te da igual, pero coño, dentro del propio sector la gente dice, oye, cuidado, estos son muy serios. Bueno, señores, tenemos que terminar. Un placer, gracias, muchas gracias. Bueno,